Bueno, entonces el ejercicio es este, el que ya estaba en Teams como desde hace 5 días. Entonces, bueno, el primer punto dice, análisis gráfico, no requiere cálculos explícitos numéricos. Entonces, bueno, abro acá esto. Entonces, dice, asuma que Noruega y Suecia comercian el uno con el otro. Ambos tienen las mismas preferencias y ambos producen dos bienes, pescado y electrodomésticos, pero sus fronteras de posibilidades de producción son diferentes. Noruega tiene una larga costa del Atlántico Norte, lo cual lo hace relativamente más productivo en la pesca. Suecia tiene una mayor dotación de capital, haciéndolo relativamente más productivo de electrodomésticos. Por lo tanto, Noruega exporta pescados a Suecia y Suecia exporta electrodomésticos a Noruega. Listo, entonces el punto uno. Ahora van a dar la información que nos van a dar. Entonces, eh, está Noruega y Suecia. Ambos tienen, las condiciones son las mismas, ¿cierto? Ambos tienen las mismas preferencias y ambos producen pescado y electrodomésticos, ¿cierto? Entonces, nos pide graficar la frontera de posibilidades de producción. No estoy mal. Eh, ok, graficar el punto de producción, el punto de consumo, las exportaciones, las importaciones, sí. Entonces, vamos a hacerle aquí mismo los dos. Este va a ser Noruega y este Suecia. Y entonces nos dice que Noruega tiene, es como mejor para producir pescado porque tiene como unas costas muy grandes, algo así. Entonces lo vamos a hacer de esta forma, más o menos exagerado, ¿cierto? Acá vamos a poner los pescados y acá los electrodomésticos. Entonces acá los electrodomésticos igual y acá los pescados. Y Suecia entonces él puede producir más electrodomésticos, que tiene más capital. Pues eso, todo eso lo dice el enunciado. Entonces, bueno, esto va a ser las fronteras de cada uno. Y todo lo que vamos a hacer fue igual al ejercicio, al de la segunda o tercera monitoría. Aquí lo hacemos muy rápido y es que como nos dicen que van a comerciar, entonces sí, nosotros decimos que los precios relativos van a ser P, P, precio de los pescados sobre el precio de los electrodomésticos. Entonces, a este lado va a estar Noruega, los precios de los pescados en Noruega en autarquía, sería cierto. Y acá los relativos y acá estarían los de Suecia. Eh, es una S, ¿cierto? Entonces los precios internacionales, una vez que ellos entran a comercial, están en algún punto entre esos dos precios. Em, porque, por ejemplo, esto pasa? Porque esto es menor, porque en autarquía, pues como ellos pueden producir muchos pescados, entonces podemos decir que van a ser relativamente más económicos, eh, ¿cierto? Por lo que producen muchos. Entonces, bueno, nos dicen que, miren, que uno exporta una cosa, un momento, bueno, supongo que es que Noruega exporta pescado, ¿cierto? Y Suecia exporta electrodomésticos. Entonces, pues igual, como le dijimos antes, vamos a decir que, por ejemplo, van a exportar en un punto así, van a producir, perdón, van a producir en este punto, Noruega, y va a consumir en algún punto por acá. Cierto que esto es lo que ya se había visto antes, que gracias al comercio pues pueden hacer esto. Entonces esto va a ser lo que ellos van a consumir. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurrirá? Ellos van a producir esta cantidad de electrodomésticos en Noruega, pero van a consumir esta cantidad de acá.
Entonces esta parte de acá van a ser las importaciones, ¿cierto? Porque están consumiendo más de lo que producen, o sea que el resto, pues para que puedan consumir, lo van a comprar a Suecia. Entonces estas van a ser las importaciones. Y esto pues es todo lo contrario, van a consumir acá, pero van a producir acá. Es decir, van a producir más pescados de los que consumen, entonces lo que les sobra, de cierta forma, lo van a exportar. Y pues acá es exactamente igual, eh, pero al revés, por decirlo así. Entonces es que gracias al comercio él va a poder producir en algún punto así, pero no va a consumirlo todo, sino que va a vender una parte y el resto lo va a consumir. También le va a comprar a Noruega pescados. Entonces esto es lo que va a producir, va a poder consumir por acá. Cierto que en ambos casos es un punto en el que no hubiesen podido consumir eh, si hubiesen quedado en autarquía. Entonces, igual que antes, así muy rápidamente. eh, Esto es lo que van a exportar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están produciendo acá, pero están consumiendo acá. Entonces, están produciendo más de lo que consumen, o sea que lo que les sobra lo van a exportar. Y lo que van a importar, pues que son los peces, es esto, ¿cierto? Entonces, bueno, así será. Bueno, no, ahorita no hice tanto énfasis en eso porque ya lo había hablado, pero esta curva es así más empinada y esta es así como es horizontal, pues gracias a esto, ¿no? Em, pero bueno, eso era el tema anterior. Esto era solo o sea, este es como el punto de partida. Entonces, listo. Luego, este era el punto A, graficar esto. Luego el punto B, eh, ¿qué era? El punto B. Entonces, ahora debido a la pesca indiscriminada en Noruega, sumando al cambio climático, pasa que Noruega no es capaz de pescar tanto como en años previos. Esto genera un cambio en la cantidad de pesca de Noruega. Esto genera un cambio en la cantidad de pesca que Noruega es capaz de producir. La reducción en la oferta la reducción en la oferta de Noruega hace que la oferta relativa mundial de pescados relativo a electrodomésticos disminuya y por ende el precio relativo de los pescados aumente. ¿Cierto? Entonces, el primero, el B1. En un gráfico muestre que el problema de la sobrepesca puede ocasionar una caída en el bienestar para Noruega. Entonces, hagamos eso. Entonces, bueno, en resumen, lo que pasó es que por el cambio climático, bueno, por alguna razón, Noruega antes, este sigue siendo Noruega, que están, ellos producen acá pescados y acá electrodomésticos, en este eje. Entonces ellos inicialmente tenían como esta frontera, que ahora gracias al cambio climático y bueno, todo lo que nos dice el ejercicio, van a poder producir menos pescados. Entonces van a tener una nueva curva más o menos así. Que sí, yo creo que sí me va a quedar. Entonces listo, el primer punto eh, es mostrar que Noruega pierde, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces Noruega estaba antes en un punto acá en el que podía consumir, digamos que acá, ¿cierto? Él estaba consumiendo acá, acá producía y acá consumía. Entonces ahora él va, o sea, dependiendo del cambio de los precios van a cambiar gracias a que pues ahora Noruega está produciendo menos. Entonces él va a enfrentarse a unos nuevos precios. Y el punto de este, o sea, el objetivo de este punto es mostrar que los precios pueden cambiar de diferentes formas y dependiendo de cómo cambien, Noruega puede beneficiarse o perjudicarse. Entonces, inicialmente vamos a mostrar cómo se perjudica. Entonces, ¿cómo se perjudica? Supongamos entonces que que los nuevos precios están acá, ¿cierto? Que él va a empezar a consumir acá. Como ya lo habíamos dicho antes, es el punto, o sea, por ejemplo, que produzca acá, o acá, o acá, o acá. Eso depende de los precios internacionales. Y pues en este caso, como no tenemos pues, matemáticas ni nada de eso, solo es gráfico, entonces pues supongamos que
en este punto, va a ser ese punto, o sea, ese va a ser el punto para este análisis, supongamos que es ese. Em, entonces, dado eso, él va a empezar a producir acá y va a empezar a consumir acá, ¿cierto? Entonces, aún así, pues está, o sea, le va mejor a que si produjese, o sea, que si estoy en autarquía, porque si estoy en autarquía, pues la curva de utilidad va a estar cortando con esta línea azul que acabo de hacer. Entonces, gracias a que está comerciando, pues igualmente le irá mejor que en autarquía, pero va a estar peor que antes, ¿cierto? Porque antes, pongámosle acá consumo 2. Entonces, porque antes él consumía acá, gracias al cambio climático y a la pesca indiscriminada, y que ahora produce menos pescados y que los precios internacionales cambiaron, va a consumir acá. Entonces, en ese punto, le voy a poner punto, pongámosle B. En ese punto, Noruega pierde gracias a la pesca indiscriminada y al cambio climático. Entonces acá, Noruega pierde, o bueno, se perjudica, se perjudica. ¿Cierto? Entonces, ese es un caso. El otro caso puede ser que los precios internacionales, por ejemplo, estén por acá, que creo que no me va a quedar bien. Bueno, lo voy a hacer un poquito, no mentira, voy a cambiar la curva para que sea más evidente. Listo, digamos que es algo así. Entonces, ahora digamos que los precios ya no están acá, como lo habíamos dicho antes, sino que los precios van a estar acá. Entonces, ahora él se va a enfrentar a esta nueva línea, por ejemplo, por decirlo así. Cierto, que se ve un poquito enredado. Voy a subir esto acá. Y entonces, en ese caso los precios disminuyeron muchísimo, ¿cierto? Entonces él va a estar en este punto y ahora va a consumir acá. Disminuyeron, no, lo siento, aumentaron el precio de los pescados. Si piensan buscando la razón de por qué, eh, pues no se puede pensar que gracias a que ahora producen mucho, pero la demanda es muy grande, entonces así ellos produzcan menos, el precio aumenta muchísimo y entonces gracias a eso van a estar mejor que antes. Entonces este va a ser el punto C, pongámosle. C, ¿cierto? Entonces en el punto C, Noruega se beneficia. Entonces la conclusión de esto, del punto, no sé si quedó claro, es que eh, gracias a lo que ocurrió, que ahora Noruega está produciendo más, pueden pasar dos cosas. Puede o Noruega beneficiarse o Noruega puede perjudicarse. ¿De qué depende? Depende de qué tanto aumentan los precios relativos internacionales. Entonces, aquí aumentaron un poquito, pero aquí ya aumentaron muchísimo, ¿cierto? Entonces, aquí así haya aumentado un poquito los precios, pues como están produciendo mucho menos que antes, entonces no alcanza a compensar o no alcanzan a ganar más de lo que ganaban antes, ¿cierto? Ahora en este caso, así produzcan menos, como el precio es tan alto, pues van a beneficiarse, van a poder consumir acá. Lo de beneficiarse lo vemos con las curvas de utilidad, que va a ser el punto C, ¿cierto? Entonces ahí se beneficia. Este era el punto inicial, ¿cierto? Y este era el punto donde se perjudicaba. Entonces, bueno, ese era el punto B. Y el último punto, entonces bueno, sí, el primero nos pedía demostrar que el problema de la sobrepesca puede ocasionar una caída en el bienestar para Noruega, que entonces era este, entonces sí, soy muy redundante, pero entonces era este. Y ahora el B2, que dice muestra en otro gráfico que también es posible el caso contrario y que la sobrepesca puede generar un aumento en el bienestar. Entonces, bueno, ahí lo dice en el gráfico, de pronto es más intuitivo verlo así. Entonces este es el punto B2, ¿cierto? Eh, y ahora el 100. Grafique el efecto del aumento en precios según el modelo Excelolin sobre el precio de los factores relativos y sobre el mix de la tecnología en ambas industrias, ¿cierto? En la industria del pescado y en la industria de los electrodomésticos. Según el ejemplo, se asume que los electrodomésticos son más intensivos en capital. Entonces, bueno,
Esta gráfica seguramente ya la dieron en clase. eh, entonces va a ser así, ¿cierto? Eh, Va a ser así. Acá vamos a poner el mix, por decirlo así, entre trabajo y capital. Acá los precios de los factores, W y R, ¿cierto? W el salario y R los retornos al capital. Y aquí los precios relativos, PP sobre PE. Entonces, pues de lo que no sé si se acuerdan, acá habrán dos curvas así, ¿cierto? Que estas curvas nos relacionan pues los precios de los factores y el mix que se escoge para producir. Entonces, bueno, ¿cuál curva es cuál? Como aquí en el enunciado nos dice, según el ejemplo, se asume que los electrodomésticos son más intensivos en capital. Entonces, eh, el punto de esto es, de pronto si lo vemos por el lado de la pesca es más obvio. Este va a ser la pesca y este va a ser los electrodomésticos, porque el mix de la pesca, L sobre K, va a ser mayor al mix de la pesca, pongámosle acá P, al mix de la pesca L sobre K de los electrodomésticos, ¿cierto? Para la pesca, pues gracias a lo que nos dice el enunciado, podemos decir, o sea, sabemos que la pesca utiliza más como una tasa, por decirlo así, L sobre K mayor, ¿cierto? Utiliza una proporción mayor de trabajadores sobre capital. En cambio, que electrodomésticos, pues no. Estos electrodomésticos utilizan una proporción mayor de capital. Entonces, bueno, las curvas serán así. Y aquí tenemos otra curva que va a relacionar los precios relativos con los precios de los factores. Entonces, pues ambas curvas tienen esa forma. Entonces, el punto del ejercicio, la pregunta, perdón, es ¿qué pasa si aumenta? Si no, sí, un aumento en los precios. Entonces, digamos que inicialmente ellos se encontraban acá, un momento, por acá, pongámosle PP sobre PE, ¿cierto? L sobre K y L sobre K, este es el de los electrodomésticos, este es de los pescados. Entonces, pues obviamente, ahí como ven, el L sobre K de los pescados es mayor. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si aumentan los precios? Entonces los precios relativos aumentan hacia acá, ¿no? Entonces, supongamos que los precios relativos ahora van a estar por acá. Pongámosle acá un primo. Y creo que sí me salió la gráfica. Em, entonces, bajo esos precios, el mix de capital que se escoge va a ser este. Ahora ya explico la intuición. Entonces pongámosle acá L sobre K, E, P, pongámosle prima. Acá L sobre K, P, prima y L, P, prima. ¿Cierto? Entonces, a mí me parece más intuitivo verlo tal vez desde acá hacia acá, pero pues de ambos sentidos se puede ver. Entonces, por ejemplo, como la fórmula que a mí me parece más intuitiva es verlo desde acá, es por ejemplo, si esta tasa, esta relación W sobre R aumenta, significa que para cualquier industria es más caro ahora contratar trabajadores, ¿cierto? Porque W, como es el salario, ahora es más caro relativamente a los retornos, pues a contratar capital, perdón. Entonces, eso hace que suban los precios. Eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Si ahora, por ejemplo, una empresa que produce pescados, por ejemplo, se le suben los salarios de los trabajadores, entonces obviamente esos salarios se van a trasladar al precio del pescado y entonces va a subir el precio del pescado. Entonces, esa es una forma de verlo. La forma de acá hacia allá, a mí no se me hace tan intuitiva, pero pues bueno, de pronto a ustedes sí. Entonces, pues ahí está en sus manos. No lo voy a explicar porque de pronto suena muy enredado. Eh, pero sí, más o menos pues tiene sentido. De pronto podría pensarse que si el precio de los pescados es muy alto, entonces las empresas pues pueden pagarle más a sus trabajadores o tal vez
pueden competir en quién le da mayor sueldo a los mejores trabajadores, entonces van a subir los precios y entonces esto va a hacer que suba esto, ¿cierto? Es de pronto por eso, esa es la forma con la que yo le encontré lógica. Eso, como que dado que ahora, o sea, dado que los precios aumentan, entonces pues pueden pagarle más a los trabajadores o tal vez empiezan a competir en, 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 en los sueldos o algo así. De pronto el profesor les dio otra explicación, por eso digo que a mí me parece más intuitivo verlo de acá hacia allá. Pero el punto es que ahora que aumentaron estos precios relativos, entonces ¿eso qué va a hacer? Va a aumentar W sobre R. O sea, ahora contratar trabajadores va a ser más costoso. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues obviamente eso va a hacer que la gente, que las empresas dejen de contratar tantos trabajadores y contraten tal vez más capital, ¿cierto? Porque ahora los trabajadores son más caros. Entonces, en ambas industrias, tanto en la industria como de pescado, como en la industria de electrodomésticos, va a disminuir la cantidad de trabajadores que hay. Por eso, esto disminuye. Entonces, ese mix de tecnología, como lo dice el ejercicio, como se llama, va a disminuir. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que está ocurriendo. Aumentó esto, aumentaron los precios relativos, aumenta el W sobre R. Ahora los trabajadores, contratar trabajadores es más caro que antes, entonces lo que las empresas deciden es contratar menos trabajadores o tal vez contratar más capital. El punto es que al final este mix va a disminuir, el sobrecargo va a disminuir. Entonces, bueno, eso era el ejercicio de la monitoría. Si algo no quedó claro, por favor pregúntenme. Yo estoy ahí pendiente. Esto ya lo subo. Voy a subir el video y subo esta misma, no sé cómo pantallazos de esto. Entonces, pues nada, espero que haya quedado claro. Y quedo pendiente de cualquier cosa. De pronto, dudas específicas sobre el taller, no puedo ayudarles, pero pues igual me preguntan si necesitan cualquier cosa. Entonces, pues nada, quedo pendiente.